El siguiente relato se cuenta en forma de leyenda en mi poblado. Existen muchas opiniones divididas con respecto a este suceso, pero me parece que este espacio es ideal para contarlo. Sobre todo, en pueblos y ranchos abundan historias de todo tipo de criaturas macabras, así como seres diabólicos. En mi pueblo San Juan Grande no existe excepción alguna, y con mucho temor la gente cuenta el caso muy sonado de una bruja que existió hace ya varias décadas. Pero la gente no se refiere a cualquier bruja, sino de una que deambulaba por las noches, sin cabeza. Nadie sabe el origen de este ser diabólico, pero se dice que ella ya existía en los montes donde se asentó el pueblo. De igual forma se dice que ella fue quemada y decapitada, debido a que la encontraron culpable de una creciente ola de niños secuestrados. Como si fuera una maldición por haber asesinado a aquella mujer. A los 2 días cayó sobre el sitio un poderoso huracán, lo que orilló al deslave de los cerros y todo el pueblo entero, junto con sus habitantes y casas, fue sepultado, borrando cualquier indicio de existencia. El sitio es hasta la fecha un lugar bellísimo, y sobre el lugar donde fue el deslave se fundó mi pueblo, San Juan. La gente de estos rumbos es muy supersticiosa y respetuosa con las creencias de seres de la noche, por lo que muchos viajeros se asustan al pasar por el poblado, sobre todo para fechas de octubre y noviembre. Para temporada de brujas, sin excepción alguna, todas las casas tienen cruces en puertas y ventanas. En las esquinas de las calles hay bebederos que la propia gente manda poner de sus recursos. Estos bebederos no son más que tomas de agua bendita, y en los muros de piedra en las noches la gente deja veladoras sobre ellos, así como ajo y sal, ya que se sabe que las criaturas del mal no son muy dados a la luz y a estas especias. Siempre en estas épocas se dice que es cuando la bruja sale por 2 grandes razones. Primeramente, para comer, aunque siempre me he preguntado cómo la hará, puesto que se dice que la bruja no tiene cabeza. Y justamente de allá parte la razón principal por la que ella sale en estas temporadas, para buscar su cabeza. Mucha gente ha cuestionado su existencia, pero existen muchos testimonios de gente que dice haberla visto. Don Tomás, por ejemplo, es un anciano respetado en el pueblo. En una ocasión para Día de Brujas, dice haber acudido a su parcela. Él siempre despotricaba diciendo que la gente estaba loca y que la bruja sin cabeza no existe. Sin embargo, un día se le hizo de noche trabajando, y cuando regresaba hacia su casa, él comenta que en un gran árbol monte adentro miró un gran panal de abejas, o al menos eso parecía. Se le hizo raro, puesto que dentro de toda su vida, siendo campesino, nunca había visto algo de semejante tamaño. Él solo tenía el apoyo de una lámpara como fuente de luz, y sin pensarlo comenzó a alumbrar hacia aquella cosa que colgaba del árbol, cuando repentinamente, y como si se tratara de un murciélago gigante, aquella criatura se descobijó y abrió los brazos. Don Tomás, que siempre andaba con su escopeta, no se intimidó en un principio y le regaló varios disparos a aquella cosa. Pero todo fue en vano, puesto que aquel ser se tiró hacia el camino y comenzó a correr hacia él. Don Tomás juraba que aquella cosa corría a 4 patas, pero su cuerpo era humano, por lo que su andar era similar al de una araña muy veloz. Afortunadamente para don Tomás, Pantaleón, su perro,
el cual era un gran perro de caza, se abalanzó sobre la cosa y le dio unos minutos extras al viejo para huir. El viejo dice haber escuchado en todo momento cómo la bruja lo perseguía, pero al llegar a casa de don Macho, quien era su compadre, le abrieron la puerta a toda prisa y entró muy asustado. La casa se encontraba protegida por las cruces en puertas y ventanas. Don Macho, al ver a don Tomás pálido y llorando del susto, le preguntó qué le había ocurrido. Pero don Tomás, entre tartamudeos, solo alcanzó a decir: «No tiene cabeza». Al día siguiente, y junto con el padre Horacio, un grupo de campesinos, incluyendo a don Tomás, se dirigieron hacia donde el señor había visto a la bruja. Como era de esperar, ya no encontraron a la bruja, pero sí encontraron los casquillos de bala de la escopeta del señor. Las cruces de todas las casas por donde caminó estaban invertidas, y lo peor de todo fue ver que Pantaleón, el perrito de don Tomás que luchó por la vida de su dueño, se encontraba muerto entre la maleza, sin su cabeza. Desde ese entonces se volvió costumbre llevar en fechas de octubre y noviembre, en este mismo sitio del monte, ofrendas para la bruja que consistían en animales vivos. Esto para mantenerla apaciguada. Los incrédulos se burlaban de todo, pero siempre al día siguiente las ofrendas amanecían decapitadas, como si algo les arrancara la cabeza mediante una fuerza bruta, dejando intacto toda la demás parte del cuerpo. Aunado a ello, ya no se hicieron avistamientos de la bruja, por lo que las ofrendas al parecer tomaban sentido. Un día, el padre Horacio, quien avalaba estas ofrendas, se enfermó bastante y debido a su edad se retiró del sacerdocio. En ese momento en el poblado enviaron al padre Abraham, el cual era muy joven en comparación al anterior viejo sacerdote. El padre Abraham venía con otras ideas nuevas al poblado y se negó rotundamente a aceptar las ofrendas que se le daban a la bruja, diciendo que la persona que le ofrendara vidas a la bruja iba a ser declarado enemigo de la iglesia y seguidor del mal. La gente sabía que si las ofrendas cesaban, algo incierto y muy malo ocurriría, pero confiaban y a la vez temían en la palabra de aquel sacerdote. Pasaron algunos meses sin que nada malo ocurriera, pero cuando se hizo temporada de brujas, cosas extrañas comenzaron a pasar. Primero fueron animales de corral que amanecían decapitadas, posteriormente perros y gatos callejeros. El modo era el mismo que las ofrendas, cuerpo intacto, pero la cabeza arrancada del tronco de una forma brutal. Todos en el pueblo sabían lo que estaba ocurriendo. La bruja de nueva cuenta está en búsqueda de su cabeza. Al mismo tiempo que todo esto ocurría, el padre Horacio empeoró de salud y en su lecho de muerte confesó que él sabía dónde se encontraba enterrada la cabeza de la bruja, pero nunca lo dijo, porque de saberse, seguramente el pueblo se quedaría sin la casa de Dios a causa de los disturbios para encontrar la cabeza. La cabeza se encontraba enterrada en la iglesia. La confesión del padre Horacio se hizo un secreto a voces entre la gente del poblado, y mucha gente le exigió al nuevo padre que se haga algo al respecto. El padre Abraham, por su parte, no le pareció buena idea dejar que hagan excavaciones en la iglesia, y se ofreció a atrapar a la bruja. Esto dejó satisfechos a los pobladores, aunque se preguntaban cómo es que ese sacerdote lograría atrapar a una bruja tan malvada y diabólica. A partir de ese entonces, los pobladores presionaron bastante al padre, porque cada día que pasaba se traducía en algún animal muerto
ya sea de corral o callejero. Los pobladores tenían mucho miedo de que la próxima víctima pueda ser alguno de ellos. Al fin llegó el día. El padre solicitó la ayuda de 2 seguidores que se ofrecieron en nombre de Dios. Y fue así como idearon un plan que ante los ojos de todo el pueblo era algo sencillo y con mucha lógica. En el atrio de la iglesia dejarían un ataúd con gallinas adentro. Cuando la bruja tome la ofrenda, el padre y sus ayudantes sellarían el ataúd y posterior a ello lo remojarían en un tanque con agua bendita y después lo enterrarían en un espacio santiguado y especialmente hecho para la bruja, dentro de la propia iglesia. Después de 2 días de preparativos y en pleno 29 de octubre, se procedió a ejecutar el plan. La gente ese día, desde muy temprano, se encerró en sus casas y más que nunca se podían ver las cruces, veladoras y todo tipo de remedios y métodos para alejar a la bruja de sus casas. Por su cuenta, el padre y sus ayudantes, que ahora ya eran 4, vigilaban cautelosos aquella trampa del ataúd, ubicado en el atrio de la iglesia. Eran las 2 de la mañana, cuando los presentes comentaban que las gallinas del ataúd comenzaron a cacarear de forma alterada, y fue así como vieron que una mujer sin cabeza se acercaba al gran ataúd a toda prisa, caminando con sus 4 extremidades de una forma similar al que lo hace una araña. Esta mujer se fue directo hacia el ataúd y entró en él para decapitar a las gallinas, cuando repentinamente el padre Abraham junto con sus ayudantes corrieron hacia ella para encerrarla. Con lo que no contaban era que la bruja tenía una fuerza descomunal, y dentro del forcejeo, la bruja llegó a salir en medio cuerpo de aquel gran ataúd, pero el padre, en un acto heroico, se tiró sobre ella para evitar que escape. Ambos se encontraban ahora dentro del ataúd, en medio de un forcejeo, pero el padre tenía la mejor arma de su lado, el poder de Dios. Y fue mediante rezos y el poder de la cruz sobre su pecho que pudo amedrentar a la bruja. Esta cayó en una especie de trance al sentir de cerca el poder de la cruz, y el padre salió rápidamente del ataúd, diciendo que se sentía muy débil y mareado. Tal cual lo planeado, los ayudantes del padre llevaron el ataúd de la bruja y la sumergieron dentro del agua bendita. Esta forcejeaba mucho, pero ahora sí no pudo salir. El padre, por su parte, se había quedado recostado a un costado de la iglesia descansando. La gente del pueblo salió a ver qué era lo que ocurría, y al ver que el plan tuvo éxito, comenzaron a rezar y a festejar, agradeciéndole a Dios que al fin eran libres de su calvario. Como si se tratara de una procesión, el ataúd con la bruja era cargado ahora por muchas más personas que se fueron integrando en los festejos y lo llevaron hacia el área de la iglesia, destinada para ser enterrada. Por un momento, todos estaban dentro de la iglesia, cuando repentinamente escucharon una risa macabra que provenía de por fuera. La multitud salió a ver de qué se trataba, y todos miraron a la bruja caminando tal cual araña entre las torres de la iglesia. La gente, al ver esta escena, comenzaron a llorar mientras rezaban y entraron para resguardarse dentro de la iglesia. Ahora la pregunta obligada era: entonces, ¿qué hay en el ataúd? Gritos de dolor, llanto y tristeza retumbaron dentro de la iglesia. Al abrir el ataúd, encontraron al padre Abraham dentro de él, sin vida, completamente empapado por el agua bendita,
y lo peor de todo, sin su cabeza. Hoy en día, esta historia se cuenta en mi pueblo, ya es parte de nuestra cultura, y quizás algunos le pongan más y otros menos a la historia, pero se centra en el mismo tema, créeme o no, pero aún se le dejan las ofrendas a la bruja sin cabeza.